una vez más nos da la oportunidad, oh Padre, de poder reunirnos a través de este medio virtual, Padre, para adorarle, bendecirle y glorificarle. Gracias por todo cuanto hasta este momento nos ha permitido realizar para su gloria y para su honra. En este instante queremos poner ante su presencia en sus manos poderosas y de amor a nuestro hermano Alberto Sánchez, quien nos estará hablando de su santa y divina palabra, Padre, para la edificación de su pueblo. Úselo, como siempre, Padre, como herramienta suya y que podamos escuchar un mensaje de edificación en esta noche. Gracias, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nuestro hermano Alberto Sánchez con cada uno de nosotros en esta noche. Bendiciones. Muy buenas noches, amados. Dios nos bendiga siempre. Le agradezco a nuestro Padre Celestial que nos da una vez más la oportunidad de poder compartir su palabra a través de este medio que nos ha provisto, a través de esta plataforma virtual. Agradecemos que a lo largo y ancho de esta pandemia hemos podido tener este medio para llegar hasta los hogares de cada uno de los hermanos y amigos, inclusive fuera del país, con muchos mensajes de la palabra. Muchos hermanos han desfilado, muchos predicadores han desfilado con muchos temas por esta plataforma. Y agradecidos estamos con nuestro Señor porque ciertamente esto nos mantiene ferviente en lo que es o son sus negocios. En esta noche, amados hermanos, aún de tarde todavía, he preparado un tema para compartir con cada uno de ustedes titulado A vosotros, bajo el título: A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Vosotros es igual que decir ustedes. A ustedes le es enviada estas palabras de salvación, la cual fueron anunciadas, fueron dichas por nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero antes, los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de esta salvación, pero ellos señalaban al que sería el Salvador, al que traería estas buenas nuevas de salvación, estas palabras. Y en el libro de los Hechos, en uno de los viajes misioneros de Pablo junto a Bernabé, se encontraban en Antioquía. Y allí, a partir del verso 26 del capítulo 13, hay una palabra que el apóstol Pablo le comparte con estas personas, relacionada precisamente a esta palabra, a la salvación. Nos dice el verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amados, si hay alguno de los que está conectados en esta noche que todavía no se ha dignado en aceptar esta palabra de salvación, hoy es oportuno que ustedes reflexionen en esto, porque ciertamente lo mismo que dice en la palabra, vemos que se está cumpliendo hoy día. Entonces han dicho estas palabras, que los que no se preparen a tiempo, los que vivan descuidados en este mundo, tendrán que enfrentarse a un juicio final. ¿Usted sabe cómo se producirá ese juicio? Conforme a las cosas que usted y yo y todos hicimos. El que hizo lo bueno,
pues tendrá la esperanza de ser juzgado conforme a las obras buenas que hizo. Pero ninguna obra buena por sí sola puede salvar a nadie, sino que el que obedece esta palabra, el que se entrega a ella, el que cumple a través de la fe y lo establecido por el Señor a través del santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, podrá en aquel día final, en aquel día glorioso, en ese juicio, salir victorioso y contento, porque irá a un lugar de gozo y paz, de disfrute. Pero no así los que no logren salir porque sus obras no fueron buenas, consideradas buenas delante del Señor. Varones hermanos, hijo del linaje de Abraham, nos dice, a Abraham recordemos que se le hicieron las promesas de que en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. El apóstol Pablo ya está ahí hablando a los gentiles, de los cuales también nosotros somos, y hasta nosotros ha llegado esta gracia, esta gran salvación con la que hoy contamos por la misericordia de nuestro Dios. Ninguno de nosotros quizá ha tenido la oportunidad de ir a buscar esta palabra a donde se produjeron, a donde fue el origen de ellas, en Israel y en los diferentes lugares. Pero sin embargo, esta palabra, Dios, por gracia, la ha traído a nosotros para que todos y cada uno que gustemos obedecerla y querramos salvarnos, pues tengamos acceso a ella. ¿Cuál es la palabra de esta salvación? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la palabra de esta salvación? Es el testimonio que Jesús es el Salvador prometido. Recordemos, amados, que Dios había prometido que nos daría un Salvador, y ese Salvador es Jesús, el cual vino, conocemos la historia, entregó su vida para rescatar la nuestra, la suya, la mía y la de todos. Él pagó el precio que debió pagar usted, yo y todos. Jesucristo nos abrió la puerta que estaba cerrada, porque nosotros como gentiles no teníamos acceso a esta palabra de salvación si hubiera sido por la ley del Antiguo Testamento. Pero Dios, cambiando todas las cosas, hizo de ambos pueblos un solo, quitando la enemistad que había entre sí, es decir, la ley que fue dada al pueblo de Israel como ayo hasta que viniera la simiente. Esta simiente de la que habla el apóstol Pablo aquí, que le dice a estas personas de este lugar, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Aún nosotros no seamos conocidos como los judíos, ni descendencia de judíos, pero sí tenemos un punto a nuestro favor. Lo primero es que creemos por fe en su Hijo amado Jesucristo. Lo segundo es que hemos sido temerosos de Dios, hemos creído por fe en esta palabra de salvación, hemos creído a ese Salvador que Dios prometió, el cual es Jesucristo. La palabra que promete perdón para todos aquellos que demuestran un arrepentimiento del pecado y la fe en el Señor Jesucristo. Para todos aquellos que tienen en sus corazones un verdadero arrepentimiento, el cual produce un cambio y un retorno a Dios.
Porque antes, recordemos, anduvimos en nuestros delitos y pecados, nos dice la palabra. Pero cuando vino el arrepentimiento, cuando conocimos de esta palabra, de esta gran salvación, que por gracia, reiteramos, llegó a cada uno de nosotros, pues nuestros corazones decidieron abrirse, o decidimos abrir nuestros corazones para que esta palabra produciera los frutos verdaderos de arrepentimiento. Y cada uno de manera particular deberá hacer lo propio, porque esto es lo que avala realmente si somos salvos en aquel día final. De otro modo, no lograríamos alcanzar esa salvación tan grande. La palabra que promete perdón para todos aquellos que demuestran un arrepentimiento del pecado y la fe que no debe faltar en los corazones de cada uno de nosotros, porque es lo que realmente nos confirma la veracidad de nuestro Dios. Y básicamente sin fe es imposible agradar a nuestro Dios, porque imagínense ustedes, nosotros hacemos cosas literales, literalmente hacemos cosas, pero que ¿de qué valen? En términos humanos pudieran tener algún valor, pero para Dios no podemos sacrificarnos porque Dios no admite sacrificio ya por el pecado, sino que ya el pecado fue quitado de en medio por el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué le daremos a Dios? A no ser obedecer su palabra a través de la fe. Porque, reiteramos, la fe es lo que confirma que Él es veraz. Y la misma creación también nos da testimonio de que hay alguien detrás de todas estas maravillas, de las cuales nosotros podemos disfrutar tanto a través de la vista, como en el caso de los mares, el cielo, los paisajes, pero también de los árboles frutales. Ustedes se pueden imaginar tantas frutas deliciosas que hay. Entonces esas frutas fueron creadas de la nada, por sí solas. Y tantas delicias que hay en este mundo que nosotros sabemos que no llegaron porque sí, sino porque alguien fue el que la creó. Y ese alguien es nuestro Dios, el poderoso Jehová de los ejércitos, que creó todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y a nosotros. ¿Para qué nos creó a nosotros? Para honra y gloria y alabanza de Él. Pero la gran mayoría de nosotros, amados hermanos, no entiende eso. La gran mayoría de nosotros se ha apartado por su propio camino. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. De modo que vea bien hoy en qué camino usted anda y trate de venir al camino verdadero. El que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y decir que nadie viene al Padre porque Dios está en su trono de gloria es lo mismo que decir salvación. Si nosotros queremos ir al Padre, si queremos ir a morar a donde el Padre Celestial está, pues debemos obligatoriamente que venir a su Hijo amado Jesucristo, porque Él es el que nos llevará a donde está el Padre. Él es el que nos llevará a esas mansiones celestiales que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Cristo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, iniciando. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté o estoy, vosotros vayan también a morar. Es decir, hay una gran esperanza, hay una promesa del Señor que nos ha hecho, pero debemos obedecer esta palabra, porque a vosotros es enviada esta palabra
de salvación. Demuestran un arrepentimiento, aquellos que demuestran un arrepentimiento del pecado y que se apegan verdaderamente a las leyes del Señor. Estos son los que en aquel día glorioso serán beneficiados con esta gran salvación por poner en práctica la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Hechos, en su capítulo, leímos en el verso 26, pero ahora vamos a leer en los versos 48 y 49. Nos dicen: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, amados hermanos, había en aquel lugar personas que ya tenían esa esperanza, y al escuchar la prédica del apóstol Pablo, al escuchar la disertación, la enseñanza del apóstol Pablo, pues se arrepintieron, se entregaron. Y nótese que aquí dice: todos aquellos que estaban alistados para salvación o para vida eterna. Leemos otra vez el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es decir, amados hermanos, esa palabra que ha llegado a vosotros, esa palabra llegó a aquel pueblo de Antioquía, y se arrepintieron, y se difundía por todas las regiones la palabra del Señor. Como destacan muchos de los autores de los evangelios, al referirse a Cristo, dice que su fama se difundía por toda aquella región cuando Jesús estaba en el pleno desarrollo de su ministerio. ¿De qué? De esta palabra que ha llegado a nosotros, amados hermanos, de esta maravilla. Fíjense que este pueblo, esas personas, creyeron y con gozo se regocijaban y glorificaban el santo y glorioso nombre de nuestro Dios. Amados, ¿qué daría el hombre por su salvación? ¿Cuánto estaría dispuesto a ofrecer el hombre más millonario de este mundo por su salvación? Si usted tiene mucho dinero, ¿cuánto usted se atrevería a dar por esta salvación tan grande que el Señor nos ha provisto? Hasta nosotros ha llegado gratis. Porque algunos dicen que es gratis, pero ciertamente no para el Señor Jesús no fue gratis, porque le costó mucho sacrificio, y Él con su sangre nos compró, nos redimió a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es gratis. Que alguien tenga que morir para darle salvación a otro, bueno, el precio es muy alto que pagó. Por lo tanto, esa salvación. Ahora bien, pero ¿cuánto se atrevería usted, si tiene mucho dinero, a pagar por su salvación? Déjeme decirle que lamentablemente con dinero no se puede comprar esta salvación. Usted puede ser el hombre más rico de este mundo, tener todos los millones en dólares, en euros, lira esterlina o lo que de cualquier otra moneda que usted crea. Pero vale más obedecer estas palabras que han llegado a vosotros, que han llegado a nosotros, que ha llegado a todo el mundo, que todo el dinero, porque ¿qué recompensa dará aquel que ganando todo el mundo, pero al final pierda su alma? Hoy es un día oportuno, amados hermanos. Este es el momento de usted reflexionar si verdaderamente usted quiere esta salvación que el Señor nos ofrece, esta salvación
tan grande. En los versos 38 y 39 nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, del Señor Jesús, os sea anunciada, se nos anuncia el perdón de pecados. Retornamos al principio. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Pero por qué nos ha perdonado? Porque Él envió a su Hijo amado Jesucristo a pagar el precio, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Cristo calmó la ira de Dios que clamaba por justicia y nos perdonó. Pero no es que ese perdón ya automáticamente nos hizo salvo. Falta que usted y yo obedezcamos, que pongamos en práctica estas palabras de salvación, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta, amados? La gran mayoría de los gentiles no podía ser justificado por la ley de Moisés, pero en Cristo Jesús, todos los que creemos en él, somos justificados, somos perdonados, somos salvados. Hasta nosotros ha llegado, hasta vosotros ha llegado esta palabra de salvación. ¿En qué forma es enviada a vosotros el Evangelio? ¿En qué forma? Pues en la comisión general, recordamos Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y sus versos 18 al 20. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es decir, que nos ha encomendado a cada uno de los siervos y siervas de él de llevar este mensaje de salvación ante todas las almas. El que creyere será salvo. Así ha llegado a nosotros, amados hermanos. Dios nos ha encomendado a nosotros para que a ninguno falte la oportunidad de esta salvación. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. De modo que todos están advertidos, todos están enseñados de estas palabras. A todos ustedes, a todos vosotros, ha llegado esta salvación. En la comisión general, la cual ordena que sea predicado a cada criatura. Es una gran... La voluntad de Dios ha sido en esta noche que cada uno de los amigos estén escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque estas palabras van a servir para que usted se motive, si todavía no lo ha hecho, a entregar su vida a Cristo, a abrir su corazón para que Él pueda salvarle. Jesús vino y pagó el precio del pecado voluntariamente. Ni yo, ni usted, ni nadie le dijo a Cristo que viniera a morir por nosotros. Ahora bien, tampoco Él nos dice que usted está obligado, ni yo, a aceptar esta palabra, ni a obedecerla. Pero mañana tampoco yo, ni nadie puede decir que no se nos habló de esta palabra y del peligro que se corre si uno no la obedece. Porque ciertamente el Señor hizo lo que tenía que hacer para proveernos la forma de obtener la salvación. Pero, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad del Señor? Ahí es que está realmente el verdadero inconveniente. Dios quiere que usted se salve, que ninguno perezca. Dios quiere que usted proceda al arrepentimiento. Por amor a cada uno de nosotros nos ha enviado esta palabra de salvación.
nos envió a su Hijo amado Jesucristo a morir, nos proveyó el Salvador. Podemos, en el verso 23 de este capítulo 13, nos dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Es decir, Dios levantó a Jesús para que viniera a salvar a este mundo, a usted y a mí, a la humanidad en términos general, pero de manera particular a cada uno de nosotros. Y la decisión debe ser de manera particular de cada uno de nosotros. El día pasado nosotros estudiábamos en Sosúa, a propósito de una pregunta que hizo una hermana, con relación a algo que está escrito en Ezequiel capítulo 18, donde habla de las uvas, que hay un refrán que usaban, parece ser, en la antigüedad, que los padres comieron las uvas y a los hijos le dio la dentera. Y yo le decía: todo el que coma uvas, todo el que ha pecado, tendrá su dentera y tendrá que hacer para que esta dentera se le cure de manera particular. Todos de manera particular debemos venir a Cristo, porque para todos es la salvación. Pero, reiteramos, no en todo está el deseo de aceptarla, pero es una oportunidad que Dios les da de usted estar en esta noche escuchando esta palabra, porque hasta usted también está llegando. Podemos, amados hermanos, decir tantas cosas como excusa, pero cuando se trata de que Dios nos ofrece esta salvación, ¿por qué darle tanta larga? Si vemos, como dice un narrador, cuando alguno de los peloteros está bateando y lo ponen, el que sabe de béisbol va a entender lo que digo. Cuando lo colocan en dos centrales, él dice: tiene el agua al cuello, ¿sabrá nadar? De forma irónica, él dice esta pregunta. Y entonces, de manera irónica, yo le pregunto: ¿seguirá usted rechazando esta palabra de salvación? ¿O es que acaso tendrá algo mejor con desecharla? ¿De qué manera reaccionará usted ante esta palabra? Muy buena pregunta, ¿verdad que sí? Estamos entrando en la parte ya final. ¿De qué manera usted reaccionará? Déjenme decirle, amados hermanos, amigos especialmente, hoy es el día de aceptarla. Dios nos ha amado, envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Seguirá usted rechazando? ¿Seguirá usted dudando en entregarse al Dios verdadero, al Dios de la salvación? ¿Seguirá usted dándole larga a no creer esta palabra y obedecerla? Yo quiero dejarlo con un verso ya final. Hebreos, capítulo 2 y su verso 3 nos dice: Hebreos capítulo 2, y con esto vamos a concluir esta salvación tan grande que el Señor nos ofrece.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado. Paso con ustedes.